año, en mayo de 2022, Apple finalmente descontinuó la línea iPod, culminando la venta directa del último modelo que aún ofrecían, el iPod Touch de séptima generación, dando cierre de esta forma a 2 décadas de promoción del icónico reproductor digital de música. Esta decisión fue en muchos sentidos lógica. La ubicuidad del teléfono inteligente combinado con la disponibilidad de plataformas de transmisión en línea o streaming como Spotify o Pandora, sin necesidad de almacenar los archivos musicales de manera localizada, hizo redundante transportar un dispositivo dedicado exclusivamente para reproducir música. Sin embargo, la proliferación de estos servicios de streaming prácticamente garantiza que ninguna plataforma única tenga la totalidad de los artistas que nos interesan, lo cual implica la suscripción a varios servicios. Esto incrementa considerablemente el costo de escuchar, básicamente, música alquilada. Esto ha llevado a un renacimiento de los reproductores digitales de música especializados. Sale mucho más económico comprar el ejemplar de un disco compacto, almacenar localmente las canciones en nuestra computadora y escuchar la música de nuestra elección y propiedad cuando queremos y sin interrupciones. Entonces, hoy desengavetamos mi viejo iPod Nano de primera generación para ver si todavía podemos usarlo en 2023. Este fue mi primer dispositivo Apple, adquirido en 2005, año en el cual debutó. En ese momento, el poder llevar 2 GB de música a todos lados en un formato tan pequeño era totalmente alucinante. Y hoy, 18 años después, aún sorprende lo compacto que es. Este iPod específico, a pesar de que está enteramente funcional, muestra toda una vida de uso, algunos raspones, magulladuras, cicatrices, demostrando lo resistentes que son. Recuerdo cuando salió el iPod en 2005, haber leído que las pruebas de resistencia involucraban ser lanzados desde alturas progresivamente mayores, hasta que dejara de funcionar, siendo el límite 3 pisos de altura. También recuerdo que lo sometieron a la presión del peso de un camión que pasaba por encima, sin que el daño pasara de ser cosmético. Entonces, pongamos a prueba el rendimiento del iPod Touch primera generación en campo, y para ello vamos a sacar mis viejos audífonos Apple. No son los que vinieron con el iPod, pero son de la misma compañía, así que de modo que todo sea acorde. Vamos a desenrollarlos y procedamos a hacer la prueba de campo. Una vez que hemos hecho la prueba en campo, ¿qué conclusiones tenemos? Si se puede usar o no se puede usar un iPod primera generación en 2023. Haciendo un listado de los pros y los contras sin un orden específico, primero podemos decir que es ideal para hacer caminatas, ejercicios y demás actividades al aire libre con toda comodidad. Su tamaño compacto permite hacer actividades de mayor o menor nivel de intensidad física sin que su bulto o peso sea incómodo. 2. La pantalla es retroalimentada. Esto facilita su visibilidad en condiciones de luz natural o en la sombra. No obstante, el resplandor directo dificulta bastante leer la información que muestra a veces. Este punto no es tan detrimente, ya que la interfaz de los iPod de esta generación se basa en el uso de la rueda táctil, o click wheel, que con un poco de memoria muscular hace que eventualmente sea innecesario ver la pantalla.
Tercero, para algunos, quizás la capacidad de 2 GB sea relativamente baja y por tanto una limitante. No obstante, si limitamos su uso a listas de reproducciones de música específica para trabajos, ejercicios, caminatas, esta capacidad es más que suficiente. Cuarto, lo único que me encontré echando de menos al usar el iPod es la conexión a Bluetooth, dado que hay proliferación actualmente de audífonos inalámbricos. Y en la línea Nano de iPod solamente las últimas versiones trajeron esta capacidad. No obstante, cualquier par de audífonos regulares de calidad decente van a servir. Esto facilita la adopción o el rescate de estos reproductores tan fieles, sin un elevado costo de entrada, con lo que seguramente ya tenemos a la mano. Quinto, quizás el cable original de 30 pines ya no esté disponible, el que trajo el iPod, esté dañado, roto, pero es relativamente fácil conseguir unos usados. En mi caso tenía uno fabricado por otra compañía que no es Apple, que hasta ahora me ha salido bastante bien y lo conseguí bastante económico, unos $5, hace como 6 años atrás. En definitiva, ¿vale seguir usando el primer iPod Nano en 2023? Quizás no valga la pena comprarlo, dado que con toda seguridad estará usado, y recordemos que tiene 18 años. Muchos de ellos están sufriendo o prontos a sufrir el abultamiento de la batería con la fatídica mancha negra en la pantalla. Son tan delgados que la batería expande, presiona contra la pantalla y la pantalla eventualmente se parte. Pero si ya dispones de uno en funcionamiento y no tienes acceso a una mejor opción, es perfectamente utilizable. Ya determinamos que podemos utilizar el iPod primera generación en 2023 como una opción viable. ¿Qué otros usos podemos darle? Si entramos en el menú principal, vemos que la primera opción del menú indica música. En música podemos determinar las listas de reproducción o reproducir sencillamente la música que queramos en función de los compositores o los géneros. También tenemos la opción en el menú de ver fotografías, y eso es uno de los puntos de venta de este iPod, la capacidad de reproducir fotos, que era algo muy poco común en los iPods de aquella época. Vemos que tiene la opción de colocar una librería de fotografías y de configurar cómo la reproducimos. Las transiciones, el tiempo entre fotos, si se repite o no. Y aquí vemos una muestra de cómo se ven las fotografías que hemos sincronizado. Esto se hace mediante iTunes. Vemos que la pantalla es realmente pequeña, que en realidad actualmente no elegiríamos ver una fotografía en esta forma, pero en esta época, recordemos 2005, era totalmente revolucionario poder tener nuestras fotos en el bolsillo de esta forma y poder verla con toda calma y comodidad. Muy pocos iPods en la época tenían esta funcionalidad y era un punto de venta para este equipo. Continuando en el menú de extras, podemos encontrar otro de los puntos de venta, que era, primero la capacidad de tener un reloj configurable en diferentes usos horarios. Encontramos Caracas, que es donde la zona horaria de Venezuela, y California, que es donde se encuentra la sede de Apple. También podemos colocar otros relojes según nos interese. También tenemos la capacidad de jugar juegos, y entre ellos tenemos, por ejemplo, Brick o Ladrillo, que en mi época se llamaba Arkanoid, lo que jugaban en los arcades, y no es más que el utilizar el trackpad para rebotar esa pelota, esa bola de cañón, para reventar los bloques, y cada vez con un nivel mayor de dificultad, sea con la cantidad de bloques o la velocidad. También había un juego llamado Music Quiz, que presentaba una lista de canciones. No puedo reproducirlas por el tema del copyright, pero uno debía adivinar cuál canción era. Obviamente que mientras más rápido lo hacía, mayor era el puntaje. Era un juego que uno podía jugar consigo mismo o con otras personas. También estaba el juego de paracaídas, que básicamente es un cañón con una forma un poco particular. Hace recordar a Invasores del Espacio, pero la idea era derribar helicópteros y paracaidistas antes de que toquen tierra. Eventualmente se hacía más complejo, muchas más figuras que disparar. Y por último, Solitario,
desconozco quién podría jugar solitario en una pantalla tan pequeña, pero existía la opción. Era algo totalmente divertido hacerlo en ese momento porque no había otras opciones. También había la capacidad de sincronizar, como vemos, calendarios, alarmas con el iPod desde la computadora mediante iTunes o mediante incluso sincronizándolo con nuestra cuenta de iCloud. También podemos almacenar contactos. Por ejemplo, ahí vemos la muestra, un nombre, número de teléfono, la compañía para la cual trabaja, la página web si la dispone y la dirección laboral. Obviamente que era una de las opciones más infrautilizadas del iPod porque en realidad para eso estaban los teléfonos. Y también podemos sincronizar notas tipo recordatorio. Y por último, un contador de tiempo, un timer. Confieso que nunca llegué a utilizar esta función, pero el sencillo hecho de que estaba disponible era un valor adicional. Obviamente podíamos configurar si las canciones se repetían de manera aleatoria, si colocábamos las músicas con un límite de volumen o no para la sensibilidad de cada quien. Y esto le daba cierta utilidad adicional al iPod más allá de la simple reproducción de música. Vemos que no solamente servía para esto, sino que tenía la capacidad de entretenernos en vías alternativas. ¿Ok? Hace rato mencioné las pruebas de resistencia a las cuales Apple sometió al iPod Nano antes de sacarlo al público. Era tan delgado que querían estar seguros de que fuese lo bastante resistente para que soportaran el uso cotidiano. Los que han estado prestando atención habrán visto que momentos atrás había otro iPod Nano idéntico a este al lado en el escritorio. Y esta es la evidencia que les traigo para demostrar que a pesar de lo delgados y pequeños que son excesivamente resistentes. Como ven, tiene la pantalla enteramente destrozada, no por el punto negro que mencioné, sino porque se cayó y se rompió internamente. Como podemos apreciar, es perfectamente utilizable con sus limitaciones a pesar de tener la pantalla totalmente destruida. Vemos que podemos utilizar por lo menos la función de reproducción aleatoria porque es la única función que se marca en la pantalla, pero esto nos permite utilizarlo para funciones donde no nos importe si se llega a dañar, en construcciones, pintando una casa o haciendo ejercicio extremo. En este sentido, es importante destacar que miles de aparatos que tienen cierto uso limitado como este terminan en los desechos sanitarios, lo cual trae toda una serie de complicaciones ambientales las cuales debemos procurar evitar. En este sentido, quiero agradecerles a quienes han llegado al final del video por su paciencia. Espero que hayan disfrutado el contenido que hemos traído para ustedes hoy. Esto es Wakery Tech, hecho con cariño y amor desde la isla de Margarita. Muchas gracias a todos. Y no olviden de darle a like y, si te gustó el contenido, a el botón de suscribir.